Hola, ¿qué tal estás? Feliz Navidad a todo el mundo que está viendo en este simpático video. En, en mi canal principal, claramente Thomas Crack. Sé que este año no fue mi año favorito, eso no cabe duda. Pero, pero al mismo tiempo, fue un año bastante que aprendí bastante cosas. Aprendí de hacer el curso de videojuegos, programando el videojuego con los códigos que a veces en un principio me costaba, pero con el paso del tiempo y, y prestando atención al profesor, ahí lo entendí. Lo entendí y, y tuve que aprovechar. Obviamente no es lo mismo de hacer una animación. La animación es diferente. Solo lo que tenés que hacer es tener a mano un dibujo así, el prototipo, y después hacer la animación. Puede tardar días tras día, incluso meses o incluso años si quieres hacer una película o una serie completa de 6 capítulos. No sé, a veces cuando pienso en la Navidad, pienso los regalos, pero pensándolo bien, ¿sabes cuál es lo más importante? La Navidad. Está la familia y están los amigos. Eso es lo más importante. Sé que es verdad que los regalos también te puede estar emocionado así. No es lo mismo desde antes de que a mí cuando tenía 13 años me dio un juego de la PlayStation 3. Sí, un juego de la PlayStation 3 que fue Call of War 3. Que lamentablemente ya no está. Ya sabes lo que pasó. Pero para que no, llegó unos ladrones de mierda y se me chuyó la cosa. Incluso la PlayStation 3. También, también no es lo mismo que te regalen una consola nueva, ya sea la Switch 2, la Play 5, la Xbox X, PS Gaming, Steam Deck, entre otros. Porque boludo, somos de LATAM, no estamos en España ni tampoco en Estados Unidos, boludo. Si yo estaría en Estados Unidos, quizás me ganaría posiblemente un juego, quizás, pero bueno, igual, con la ropa, igual me dio dos remeras, un pato de conto y una sojota, ya estoy feliz, o sea, claramente voy a estar feliz, claramente. No es que va a gastar tanta plata, un palo y medio de comprar la nueva consola, no. Volviendo al tema, en 2025 fui parte también, fue un año de que también que participé en un cortometraje que ya está disponible en la página, en donde yo estaba participando en la sala de espera donde estaba esperando y que me den un turno y así. Tuve que ayudar a unas cosas también, tuve que ayudar con las cámaras, tuve que ayudar también eh, editar video. Y lo cual me parece perfecto que haga eso, boludo. Me parece perfecto de ayudar a bastante cosas. También vi otro año, también este año fue un año de que fuimos con mis amigos a comer en un restaurante. Obviamente pagando yo mi plata, claramente. De mi comida, claramente. Eh, y sí, fue muy bonita experiencia. A veces hay un monitoría y hay otras veces que te puede llegar momentos tristes. Como por ejemplo a mi abuelo. Mi abuelo ya no está aquí. Mi abuelo se fue de viaje. Fue mi abuelo que era lo más importante. Que hasta me regaló la llave de Mickey Mouse. Fuimos hasta el circo. Fuimos al cine para ver Toy Story 4, me acuerdo. Fuimos al Abato Shopping por última vez. Y fue un día de experiencia. Pero lamentablemente ya no está aquí.
Es triste que te muera una familia así, boludo. Es triste que te muera una familia. Parte de nuestra familia, incluso, te digo yo. Pero bueno. Si mi abuelo está viendo en este video, jugando a ajedrez seguramente, yo te quiero mucho. Eso es lo más importante. También este año fue un año de cuando, que fue la peor decisión, que me fundó en internet, te digo yo, honestamente, me fundó en internet todo. Me jodió, la gente me variaba en junio. Y fue mi mayor error que he hecho toda su vida, en serio, mi mayor error incluso. Ahora ya estoy bien, ya estoy feliz, ya estoy bastante feliz de todo. Pero en ese entonces, junio, me lo di tanto que dejé de hacer el video, que dejé usar redes sociales por a un mes, a unos meses más o menos. Y puedo centrar, no sé, boludo, puedo centrar jugar un videojuego, quizás, o quizás dibujar. Y ahora que lo pienso, este año dibujé muchísimo, pero bastante, que te voy a enseñar a continuación. Esta es el cuaderno donde tengo todos los dibujos que dibujé en 2005. Bueno, esta es la mitad. La otra, que tiene una carpeta, está lleno. Imagínate. ¿Te digo cuál es mi dibujo favorito? Ahí está. El Meta Knight con el Rey TNT. A ver si muestro foto. También dibujé. Mira, dibujé a Chicago. Ahí está. Dibujé a Chicago. Esto lo vi la serie este año. Este año lo vi esta serie, ahora que lo pienso. Ah, qué bonito. Igual el bonito personaje ahora sí. Esto es muy bonito. Ey, salió bien el Corona, te voy a decir sinceramente. Ay, salió bien el dibujo de Corona, hay que ser sincero. No es fácil dibujar con tantos personajes, ¿sabes? No es fácil dibujar con los nuevos personajes. A ver si pongo otro dibujo que me gusta. Me voy a enseñar este primero. Este está bonita, boludo. Hay que decirlo. Este está. Uy. Tengo que mantener las dos cosas, boludo. Si no. Ahí está. Ahí está. Está bonito el dibujo, che. Este es para una amiga. Y la última que dibujé fue claramente la Navidad. Ah, cierto, acá tengo un dibujo de los. Acá tengo un dibujo del personaje de Metroid. Que salió decente para mí. Que salió bien, boludo. O sea, no es que voy a hacer el dibujo perfecto. Y acá está el último dibujo que dibujé desde ayer. O sea, ayer anoche hice, boludo. Antes de la Navidad. Está el Kiwi, Chibanya, Kenga, Pony. Bueno, Pony no sé qué me pasó a Pony, boludo, ahora que lo pienso. Parece que está muy dolorado. Lo guardé mucho. Ay, ya me gusta más. O sea, ya le quedó muy bien. Uzi, N, Lumari, Sony. Mira, Sony quedó bastante bien. O sea, no, admito, ¿no? Y los personajes Fortnite. Y ahí está, una Navidad y los idiomas. En español, portugués, en inglés y japonés. Bonito esto, muy bonito. Ahora bien, este año también me regaló los juegos también incluso. Me regaló el Kiwi, que me gaché mucho. El Animal Crossing también me gaché bastante. Fue bastante mucho más de Fortnite, aunque sea cero. Pero no juego tanto, o sea. No es que tampoco voy a viciar mucho de Fortnite y. Sí, toca pausa. No. Eso no. ¿Sabes cuál es lo más importante? Si te pasa cometer un error,
se puede aprender las cosas, boludo. Aprender las cosas es lo más importante. ¿Y qué va a pasar este año? ¿Qué va a pasar en 2026? Que sí, obviamente va a decir 2026 va a ser el mundial, que es también lo más importante. Pero para ser honesto, pensándolo bien, este año voy a ponerse bastante las pilas, lo más que pueda. Ahorita no quiero ser perfecto, no quiero hacer tampoco que sea a la perfección. No, quiero seguir esforzando lo más que pueda, bro. Quiero seguir subiendo los videos de YouTube, aunque a pesar que voy a estar ocupado, porque para que sepas mejor y que nadie lo sabe, que el año que viene voy a estar en la universidad. Sí, escuchate bien. Voy a estar en la universidad. Sé que estará pensando de eso, de tantas cosas. Sé que es verdad que va a ser muy difícil para mí, pero hay que probar las cosas nuevas. Eso es lo más importante, probar cosas nuevas. Si me voy a salir mal, si voy a estar triste, si voy a estar enojado, decepcionado, cosas así, voy otra carrera y ya está, boludo. Hay que probar cosas nuevas, y si no me gusta a mí, voy a ir a otro lugar. Y bueno, lo importante es hacer como esfuerzo. A mí me gusta audiovisual. Audiovisual, ahí está, ahora sí. Y nada, hay que probar cosas nuevas. Si tuviera un laburo, un trabajo, cosas así, yo estaría trabajando fácilmente un supermercado, una comida rápida incluso, o un kiosco, quién sabe. Sé que falta el currículum, pero ya tengo currículum antes, así que ya tengo el currículum desde hace unos meses atrás. No, más de un mes. Pero sí, más de un mes. Este año me miré todas las películas de Disney también. Nunca olvidamos eso. Me empecé desde el 1 de junio hasta el final de noviembre, loco. Solo miraba el sábado y el domingo. Pero si es de feriado, miraba 2 películas de Disney. Y lo miré casi todas las películas. Sé que verán falta Zootopia 2, sé que falta otra película que ni estaba disponible en Disney Plus. Pero con esa lista me pareció perfecto. Pagué meses y meses, boludo, viendo las películas y dando mi punto de vista. Este año también vi las películas argentinas. Me miré El secreto de sus ojos, gran peliculón, y Nueva Reina, que también es un peliculón. O sea, dos películas clásicas argentinas, que yo para mí te lo recomiendo que veas esto, lo digo en serio. También me miré el último capítulo de Juego de Calamar. Después miré Mamero ni Kuromi. Amigo, me gustó, boludo. ¿Qué quiere que haga, boludo? Después miré qué ponemos Jote. Puede ser que no te guste, puede ser que no te guste la canción, puede ser de texto, pero para mí me gusta. Para mí, en mi punto de vista. También miré el Sony 3, el Android Video Game en la película. Eternauta, como no voy a faltar, boludo. Eternauta, que hasta Kojima le encantó la serie y quiere ver la segunda temporada. Ah, sí, me miré la película de Idiot en Disney. En Disney Plus, claramente no fuimos a cine ni a paro. Ahí está. Y también me miré la película de Argentina de... La reciente, el de Homo Agentum. Gran película, voy a decir, gran película. Hay muchas cosas que me olvidé de contar, pero eso es todo. Eso es de que pude hacer lo más que pueda. En conclusión, este año no fue ni bueno ni malo, fue medio por ahí más o menos. Puede ser que en cualquier momento me toca cosas mal,
O quizás cosas buenas. Es normal que te pueda pasar. Es normal, pero es normal. Así que bueno. Y recuerden, chicos, lo más importante. Les deseo un feliz Navidad y próspero año nuevo. Y que el año que viene sea un año muy bonito y recordado para todo el mundo. Chao. ¿Qué pasa si saco y la eliminación de Guido? Lo va a escuchar a cualquier momento.